Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Muy buena tarde, bienvenidos a la tarde de NTN 24. A nombre de Idania Chirinos y de este equipo les damos la bienvenida. Como siempre, la invitación a que se comuniquen con nosotros a través de las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla. Son las 4 de la tarde, 6 minutos en Bogotá. Vamos directo a la cárcel La Picota en el sur de la capital colombiana, donde todavía permanece recluido el ex guerrillero de las FARC, Jesús Santrich, 2 días después de que la Jurisdicción Especial para la Paz ordenara la libertad del ex jefe de las FARC. Esta tarde incluso el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia confirmó que Santrich se autolesionó al interior del penal. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Está Florencio Sánchez con toda la información. Adelante, Florencio. Hola, buenas tardes. Pues gran expectativa hay aquí en las afueras de la cárcel Picota, ubicada en el sur de Bogotá, sobre la salida del exguerrillero Jesús Santrich. Hay todo un operativo de la policía y del Instituto Nacional Penitenciario. Hay personal del SMAT también aquí y un gran piquete de policías esperando también y custodiando pues la salida del exguerrillero Jesús Santrich luego de que la Justicia Especial para la Paz pues ordenara su libertad. Hay que decir que en la mañana se conoció que Jesús Santrich, luego de presentarse la demora en quedar en libertad, pues se propinó él mismo algunas lesiones. Fue atendido por médicos del Instituto Nacional Penitenciario de la cárcel Picota y pues dijeron que no eran heridas de gravedad. En estos momentos pues están varias camionetas blindadas dentro del penal en las que se trasladará a Jesús Santrich hacia el centro de Bogotá, más exactamente hacia el sector de La Soledad, donde queda la sede del partido de las FARC, y allí estará luego de que quede en libertad en los próximos minutos. Hay que decir también que hay personal del partido aquí dentro y fuera de la cárcel Picota de Bogotá, pero también hay un grupo de personas que están protestando por la salida en libertad de Jesús Santrich. El personal del INPED que revisó médicamente al exguerrillero de las FARC dijo que las lesiones que se causó pues no eran de ninguna gravedad. Este es el parte médico que entregó el Instituto Nacional Penitenciario. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario informa que en horas de la mañana el señor Seusis Pausias Hernández Solarte se autolesionó levemente en los brazos. Frente a esta situación, el INPEC se permite informar las siguientes acciones. Los grupos especiales del instituto se encontraban en la puerta de su celda garantizando la seguridad del señor Hernández Solarte. El señor Hernández Solarte ya fue atendido por un médico del centro penitenciario y se encuentra bien de salud, estable. El INPEC está atento a prestar toda la atención médica necesaria para garantizar la salud del señor Seusis Pausias Hernández Solarte. Estos son las imágenes de aquí de las afueras de la cárcel Picota de Bogotá, donde ya pues se prepara la salida de Jesús Santrich luego de permanecer durante 403 días detenido por una solicitud de extradición por parte de una corte del sur de Nueva York. Hay que decir que Jesús Santrich, pues la Justicia Especial para la Paz ordenó su libertad al considerar de que no se había establecido plenamente si los hechos ocurrieron antes de que se presentara la desmovilización y la negociación y el acuerdo de paz en La Habana. Esto es lo que pasa en estos momentos, compañeros de NTN 24, aquí en la cárcel Picota, tras la expectativa que hay de la salida en libertad del exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich. Florencio, es muy interesante y también me gustaría que me ayudaras a retratar esta situación de máxima tensión que se vive a las afueras de la cárcel La Picota en el sur de Bogotá. Incluso se ha reforzado la seguridad, han llegado más elementos de la policía, camionetas que están blindadas para poder lograr que se saque de esta cárcel a Jesús Santrich. Incluso no teníamos información de que miembros de las misiones de la ONU que acompañaron todo el proceso de negociación y los acuerdos de paz
Paz están al interior de esta cárcel para acompañarlo en este traslado hacia la sede de la FARC. Incluso vemos ahí imágenes en directo, cómo se da el movimiento en el interior de esta cárcel. Vemos cómo la policía ha acordonado totalmente las afueras de este centro penitenciario. De un lado se encuentra la gente que está a favor de Jesús Santrich, militantes del partido FARC, y de otro de detractores de Jesús Santrich, críticos de esta decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. A esta hora nos acompaña Jairo Libreros. Gracias por estar con nosotros. Yoli, muy buenas tardes. Escuchábamos una de las informaciones que se están registrando en este momento al interior de la cárcel La Picota, pero yo te quiero preguntar, ¿fue un intento de chantaje esta autolesión que está reportando nuestro compañero por parte de Jesús Santrich, o cómo lo podemos leer? Sin lugar a dudas, hay dos lecturas, ¿no? La primera lectura que me parece apasionante es que esto es quizás uno de los shows más importantes del año en Colombia. Todo lo que ha rodeado el caso de Jesús Santrich no solamente tiene algunos espacios de comedia, otros tiene de tragedia. Claro. Esta es una tragedia cómica bastante sensible porque tiene repercusiones institucionales muy graves. Desde el punto de vista, que es la segunda parte de tu pregunta, claro que sí, yo creo que es una forma de extorsión y chantaje, es una forma también, ya se ha sido documentada no solamente por las Cortes Constitucionales en América Latina, sino especialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que este tipo de actividades lo que buscan es demostrar que el gobierno nacional no está cumpliendo con sus actividades, que debió entregarlo y en efecto debió garantizar su entrega hace muchas horas. Eso es apegarse a la ley, a la letra, a lo que está sometido el Estado colombiano. Claro que sí. Dos cosas. Este tipo de actividades es una protesta y también busca garantizar y presionar que sea liberado. En Colombia el promedio son 3 o 4 horas para que le impegue adelante todos los procedimientos necesarios tan pronto un juez o la autoridad judicial competente decreta la libertad inmediata. Han pasado más de 48 horas. Es bastante sorprendente. Por eso te digo que de lado y lado hay elementos bastante cuestionables. Claro, y por la mañana incluso había un rumor que tuvo que salir la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a aclarar que solamente era un rumor el hecho de que el Estado colombiano, a través de Iván Duque, ordenara esta conmoción interior. Es el concepto legal. Así es, hay que tener en cuenta que a los altos funcionarios públicos siempre hay que creerles, pero afortunadamente nosotros los medios de comunicación tenemos la oportunidad de cuestionar las decisiones. Ese era un rumor muy fuerte de las primeras horas en Bogotá, en diferentes mentideros. Se afirmaba que el gobierno tenía la pretensión de decretar un estado de conmoción interior, que es simple y llanamente una situación jurídica que toma el presidente por graves alteraciones al orden público que comprometen la seguridad del Estado, la estabilidad institucional o la convivencia ciudadana. Y en este caso es imposible, no hay antecedentes, no se puede. Las limitaciones que trae la propia Corte Constitucional, la Carta Política y la jurisprudencia, pues no le dan margen de acción. Aquí no hay alteraciones al orden público. Pensar que una protesta de 50 personas a un lado, 50 al otro, genera una alteración del orden público, no es cierto. Y si no hay alteraciones, no hay afectación de la institucionalidad, no hay problemas de seguridad del Estado y mucho menos problemas de convivencia. Lo que yo creo, Joely, sinceramente, es que el gobierno nacional no se preparó para este escenario, un escenario que se veía venir. No sé si fue soberbia o cuando se dieron cuenta del impacto político, que sí es muy fuerte, no solamente la orden de libertad al señor Santrich, sino la aplicación de la garantía de no extradición, más la renuncia del fiscal y de su señora vicefiscal, pues es un tema muy fuerte, pero no genera problemas de orden público ni tiene ninguna afectación. Es bastante cuestionable que el gobierno no se haya preparado para un escenario inminente, predecible y de cuestionamiento político. Pero ¿cuál es la lectura que se le puede dar al interior del país? Porque por un lado está este marco de institucionalidad, la fortaleza del Estado frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, Colombia en la administración anterior estaba abogando para tener un acuerdo de paz y hoy choca con la nueva institucionalidad. Sí. ¿Cómo leer eso hacia el interior, pero también hacia el exterior? Porque han también echado para atrás diferentes. La extradición de Jesús Santrich, es decir, la relación con Estados Unidos también está minada. Aquí hay 3 frentes de trabajo. El primero, el colombiano, que es eminentemente polarizado. Hay que tener en cuenta que quizás desde mediados de septiembre, octubre, noviembre del año 2016, época en la cual se adelantó la campaña y la votación efectiva del plebiscito por la paz, donde algunos colombianos votaron por el sí y otros mayoritariamente votaron por el no, el presidente
presidente Juan Manuel Santos decide adelantar un proceso sin una nueva refrendación, sin tener en cuenta a los voceros del no, ahí se rompe en dos, desde el punto de vista político, social y electoral el país, y yo creo que la lectura interna es que se va a mantener esa polarización. Hay sectores que no conviven, no están de acuerdo y no quieren no la paz, sino los términos del proceso de paz, especialmente su arquitectura jurídica, que es la JEP. Aquí hay una lectura de polarización. Hay personas en la calle que aplauden que la JEP cumpla según su entendido con su fusión. Hay otros, mayoritariamente, que creo que tienen una porción muy superior, consideran que la JEP desconoce el Estado de Derecho, afecta y destruye la cooperación internacional y esto va a tener consecuencias políticas delicadas. Esa es la lectura interna de polarización y no se va a acabar en el corto plazo. Y además la impunidad, incluso hasta la burla que se puede hacer al Estado colombiano y sus instituciones, porque una vez firmado el acuerdo de paz y el proceso de implementación en diciembre de 2016, ¿sí?, es ahí, en ese recoveco, donde las autoridades dicen no se puede establecer la fecha en la comisión del presunto delito cometido, ¿sí?, por Jesús Santrich del tráfico de cocaína, pero muchos lo leen como una burla y además el regalo que le están dando, porque no solamente no lo van a extraditar, sino que lo liberan. Yoli, si uno lee sin apasionamientos los 3 párrafos del acuerdo del Teatro Colón, la reforma constitucional y lo que está en la ley estatutaria sobre la garantía de no extradición, uno es absolutamente claro que lo redactaron para que fuera casi que imposible, y la sentencia del miércoles de la JEP lo demuestra. Y 2, hay muchas personas que consideran que Santrich es un narcotraficante que además tiene deudas por la comisión de delitos de lesa humanidad con la sociedad colombiana, y solamente van a estar tranquilas cuando lo vean subirse a un avión de la DEA rumbo a una cárcel norteamericana, y creo que eso no va a ocurrir en el corto plazo. Esto va a generar mayores confrontaciones sociales y problemas de mayor división que va a afectar a la sociedad en su conjunto y la gobernabilidad del presidente Iván Duque. Claro, y más allá de, obviamente, esta es una herida abierta para los colombianos, pero de aquí en adelante, ¿qué sigue? En este momento, al parecer, cuando lo liberen, lo van a trasladar a la sede del partido FARC. Sí. Va acompañado incluso por la misión de la ONU, hasta donde tenemos información, pero ¿cuánto es el tiempo y el proceso para que tenga una curul y tenga fuero constitucional? Es una pregunta súper interesante y creo que es la más precisa. Fíjate una cosa, muchos aspiran en cumplimiento del Estado de Derecho que el señor Santrich sea entregado inmediatamente. Hoy no va a poder acudir al Congreso de la República para tomar posesión de su cargo, lo cual muy seguramente, porque el lunes están en sesiones en el Congreso, se va a presentar no solamente ante el presidente de la Cámara de Representantes, porque él tiene una curul por cuenta del acuerdo del Teatro Colón en la Cámara de Representantes, asumirá su curul, y yo creo que si las cosas se dan en esta versión, que es la inminente liberación del señor Jesús Santrich, vamos a tener en el caso colombiano al señor Jesús Santrich con un fuero que lo va a proteger mucho más, y en su condición de representante de la Cámara y en su condición de víctima, y muy seguramente con un partido político FARC mucho más fuerte y con mayores bríos para disputar en términos pacíficos e institucionales sus ideas políticas. Yo creo que ese es el primer camino, pero también hay otro segundo camino que yo no descartaría en cualquier momento. Fíjate que en estos momentos hay plazo hasta el martes para presentar o sustentar realmente la apelación que anunció la Procuraduría General de la Nación. Lo que se busca es que ante unos magistrados de mayor categoría en los términos establecidos en la JEP se estudie la legalidad y la coherencia de la providencia con la solicitud de extradición. Yo no descartaría que en un momento determinado la JEP echara para atrás la sentencia de primera instancia y tomara una completamente diferente que obligaría a capturar de nuevo al señor Jesús Santrich, independientemente que tenga el fuero constitucional. ¿Pero eso es legal? ¿Se podría? Se puede hacer, sin lugar a dudas. Hay que tener en cuenta muchas cosas, que creo que es lo que está buscando el gobierno. Darse un tiempo para que en segunda instancia se caiga la sentencia y se ordene la captura y se pueda extraditar. Él tiene un fuero, claro que sí, pero ese fuero también tiene que ser levantado porque el acuerdo de paz es una norma superior y establece lo siguiente: cualquier persona que haya cometido, en el caso de los que están sometidos a la JEP, un delito después del 1 de diciembre de 2016, no se le aplica la garantía de no extradición. Al caerse la garantía, se caen también los otros fueros y sería enviado inmediatamente. Jairo, nadie decía que la paz iba a vivirse per se
se está viviendo la implementación de ese acuerdo firmado, pero al final parece que también se está minando al Estado colombiano independientemente de cuál sea el partido, la visión que se tiene de Colombia. Quiero incorporar a esta parte del programa las víctimas, a Luis Mendieta, general retirado y ex secuestrado de las FARC en la toma de Mitú el 1 de noviembre de 1998 y rescatado por el Ejército Nacional de Colombia el 13 de junio de 2010. General, gracias por estar con nosotros, bienvenido a la tarde. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y un especial saludo a todos nuestros amables televidentes. Hay una noticia en desarrollo respecto a la inminente liberación de Jesús Santrich después de toda esta información que hemos desarrollado aquí en la tarde. ¿Cuál es su primera impresión, su primera reacción ante esta noticia en desarrollo? Pues una decisión desafortunada que en este momento ya el señor Santrich esté a puertas de salir en libertad. Este criminal de guerra, este criminal de lesa humanidad, pienso que no debe salir en libertad. Por el contrario, debe responder por toda esa cantidad de crímenes contra la humanidad que cometió. Sin embargo, en este momento parece que ya va a ser liberado. Ha habido mucha información durante la mañana, se reportaba que se había lesionado. ¿Ustedes creen que es una especie de chantaje al Estado colombiano para que lograra presionar y fuera liberado después de que había una dilación de 2 días por lo menos para que se ejecutara esta orden de liberación? Sí, hay toda una presión de todas las organizaciones afines a las FARC. Vemos cómo hay protestas en la cárcel, como por los diferentes medios de comunicación, los abogados se han pronunciado, diferentes personajes también se han salido a la luz pública para que se dé la orden de libertad contra alias Jesús Santrich. Es decir, que hay toda una acción en este momento para que se dé su libertad, que en mi opinión buscará que una vez esté libre, pues evadirá la acción de la justicia y pienso yo que seguirá a ubicar a alias El Paisa y seguramente a Márquez e internarse de nuevo en la selva. Jairo, justamente quería ir también hacia eso. No solamente es el caso de Jesús Santrich, sino de todos estos exguerrilleros, ahora ya con una nueva figura, incluso institucional, al interior de Colombia. ¿De qué tipo de modelo de democracia estamos hablando cuando tenemos estos expedientes, estos historiales personales de figuras como la de Jesús Santrich, para empezar? Joely, el caso colombiano no es el primero y no va a ser el último de justicia transicional y de una vida en posconflicto desde el punto de vista político. Si tú miras las experiencias que han ocurrido, por lo menos en los procesos de paz que fueron suscritos en la década de los 90 del siglo pasado en Centroamérica, especialmente El Salvador y Guatemala, o lo que ocurrió en épocas después de las dictaduras en Centroamérica, lo que ha ocurrido en otras latitudes y que en estos momentos se están negociando diferentes conflictos, la gran mayoría de ellos ocurre lo mismo. Unos combatientes que aceptaron las condiciones, que se sometieron a una justicia transicional e inmediatamente hacen política. Esto no es nuevo. La gran mayoría de países que están en estados de posconflicto generan sociedades polarizadas con un debilitamiento institucional, pero en el transcurso de los años, generalmente, casi sin excepción, cuando se dan este tipo de situaciones, ellos logran integrarse en la sociedad y la propia sociedad cierra el capítulo. En Colombia siempre se ha dicho que aquí nunca va a ocurrir, que los colombianos somos diferentes. Muy seguramente este es un país que tiene notas características que difieren por completo de lo que ocurre en otros lugares. La guerra fue muy fuerte además, pero creo que también va a ocurrir eso, Joely. Vamos a tener unos 10 a 15 años de una polarización política muy fuerte. Quizás vamos a ver algunos excombatientes, no solamente de la FARC, sino también del Estado colombiano, que van a tener que asumir algún tipo de responsabilidad más allá de la justicia transicional, pero creo que lentamente se va a superar. No olvidemos que no hemos cumplido los 3 años de la firma del proceso de paz. Esto es muy incipiente y todas las experiencias internacionales, sin excepción, tienen situaciones de alta crisis institucional y política los primeros 7 a 10 años. Estamos en el margen de las experiencias internacionales. General, para usted, ¿qué significa? ¿En qué momento se está viviendo en Colombia en términos de democracia? Teníamos este análisis de cómo se vive Colombia hacia la experiencia, hacia el concierto internacional, pero hacia el interior del país. Algunos dicen que es un clima de impunidad para los exguerrilleros de las FARC. Para usted, ¿qué momento se está viviendo? Sí, se está viviendo precisamente el momento que propiciaron las FARC junto con el gobierno del expresidente Santos. Crearon
todo un proceso de paz. Se llevó a cabo un acuerdo de paz donde ellos aceptaron determinadas condiciones, pero que en su momento ellos han desconocido y han fallado a ese acuerdo de paz. Aquí la responsabilidad es única de alias Jesús Santrich, porque él siguió delinquiendo de acuerdo a las pruebas que se han practicado por parte de la Fiscalía y de otros organismos. Entonces, él debe responder porque fue quien le falló al proceso de paz. Por otro lado, también debemos de tener en cuenta que a las FARC se le concedió toda una cuota de poder en todas las instituciones prácticamente y en los poderes públicos. Veamos que se le dio una cuota de poder en el Congreso de la República, con 10 integrantes en el Senado y en la Cámara de Representantes. Se le ha dado cupo en el Ejecutivo con una cantidad de puestos que les han dado. Aparte de eso, también en el Consejo Nacional Electoral tienen un magistrado. En la justicia, de acuerdo a las declaraciones que ha dicho alias Timochenko, también de alias Romaña, que la Jurisdicción Especial para la Paz fue creada y diseñada por ellos como un caso único en el mundo, donde ellos mismos creaban esa jurisdicción para, en términos, entre comillas, se les aplicara justicia. Pero aquí vemos que se creó toda una jurisdicción para que ellos pudieran seguir delinquiendo y, al contrario, tener total impunidad. Y por supuesto, en este momento, pues el pueblo colombiano no está aceptando esta situación, porque sería darle una vía libre para que los guerrilleros de la FARC sigan secuestrando, sigan extorsionando, sigan dedicados a labores del narcotráfico, y también para que tengan armas, porque las disidencias de las FARC que están en los diferentes puntos del país, pues ahí están actuando con armas y seguramente están cumpliendo las órdenes que le da el Secretariado Mayor de la FARC, es decir, todos estos personajes que hoy en día están en el Congreso de la República y otros que todavía están en el monte. El caso de Jesús Santrich era para muchos la prueba de fuego para la JEP. ¿La JEP perdió su oportunidad entonces? En mi opinión, por supuesto, perdió la oportunidad porque Jesús Santrich desafió, pienso yo, todo el establecimiento, los acuerdos, y se dedicó a delinquir nuevamente. Y claro, integrantes de la FARC en las diferentes regiones donde está en este momento muy activo el narcotráfico, pues ellos allí siguen con sus laboratorios, siguen con sus cultivos y siguen también estableciendo determinadas rutas para seguir exportando droga hacia el exterior. Por lo tanto, el negocio para ellos es muy rentable, no solo para las FARC, sino también para otras organizaciones internacionales que también están involucradas en esta actividad ilegal. Y mientras exista el narcotráfico, pues aquí van a existir diferentes grupos delincuenciales que van a estar inmersos en esta actividad delictiva, y en este momento pues la FARC le interesa estar de lleno en ese campo, porque de allí obtienen cuantiosos recursos que no solo lo invierten en el país, sino que, de acuerdo a las investigaciones, en el exterior, en muchos países, ahí tienen determinados testaferros donde allí precisamente tienen réditos y beneficios económicos por todos los dineros que han ubicado en esos sitios para ellos seguir financiando un movimiento político que hacia futuro van a aspirar a llegar al poder total en Colombia. Agradezco al general Luis Mendieta por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Jairo, la misma pregunta y brevemente antes del corte. ¿La JEP perdió una oportunidad en esta prueba de fuego o en realidad está construyendo lo que se preveía que iba a ser este proceso de implementación de los acuerdos? Yoli, es una pregunta difícil, pero te voy a dar una respuesta apegada al marco constitucional y legal. Yo creo que ellos, en la sentencia que ya tuve la oportunidad de leer, hay algunos espacios que quizás no comparta, pero pues la sentencia tiene algo que es claro, preciso y lo lleva en términos eminentemente probatorios. No existe una sola evidencia que le permita a ellos como juzgador tener claridad sobre la fecha exacta de la ocurrencia de los hechos. Por ende, ellos aplican la garantía de no extradición. Desde el punto de vista jurídico, creo que es coherente la sentencia. Desde el punto de vista político, algún sector consideraba
que muy seguramente la JEP, para tener legitimidad dentro de ese sector, iba a aplicar el procedimiento necesario para tumbar la garantía y extraditar al señor Santrich. Otros están de acuerdo con ellos. ¿Qué te quiero decir? Yo creo que la sentencia es coherente en términos jurídicos, pero el país está tan polarizado que siempre va a haber un sector que no está de acuerdo y otro que lo apoya. Eso no quiere decir que haya perdido legitimidad. Es una jurisdicción que va a durar mínimo 10 años y va a terminar quizás con problemas muy fuertes su periodo, pero va a cumplir con su papel. Es Jairo Libreros, nuestro analista permanente. Cualquier momento regresamos contigo, 4:30 de la tarde. Jesús Santrich todavía al interior de la cárcel La Picota en el sur de Bogotá. Vamos. Último minuto. NTN 24. 4:38 de la tarde en Bogotá, las primeras imágenes del proceso de liberación de Jesús Santrich, el ex guerrillero de las FARC que por orden de la Jurisprudencia Especial para la Paz está siendo liberado de la cárcel La Picota, donde ha permanecido durante más de 48 horas después de que la JEP ordenara su liberación. En este momento ya se desarrolla el operativo especial de seguridad. Ya vemos en sus pantallas los automóviles de la ONU por donde presuntamente será trasladado Jesús Santrich, un fuerte dispositivo de seguridad, un músculo importante de oficiales rodeando a Jesús Santrich, que porta una playera blanca. Ahí lo tienen en pantalla, 4:39 de la tarde en Bogotá. Jesús Santrich, son las primeras imágenes al interior de La Picota. Está sentado en una silla de ruedas. Va a ser colocado ya en este automóvil de la ONU, rodeado por guardias de la policía y del ejército colombiano, del IMPEC. Ha sido ya ejecutada esta orden de liberación, una orden que fue emitida hace 48 horas. Jairo Libreros, el analista permanente de NTN 24, decías que esta orden generalmente se tarda 4 horas en cumplirse. 2 días después vemos a Jesús Santrich en silla de ruedas afuera de la celda donde él denunciaba por la mañana que estaba aislado, que había sido allanado en 2 ocasiones. Se le ven los brazos que él denunciaba en la mañana y sus abogados se había autoinfligido unas marcas en los brazos sin saber si eran heridas de gravedad o no, pero ahí lo vemos en pantalla. Por lo menos luce en un estado de conciencia, sentado en una silla de ruedas. Jairo. Así es, Joely, lo vemos acompañado de unos guardias del IMPEC, también aparentemente de unos funcionarios de la Policía Nacional que quizás se van a encargar de la seguridad en términos de escoltar al vehículo donde, según la información que tenemos en NTN 24, se va a trasladar a la sede del partido político FARC, se encontrará con sus compañeros. Era una imagen que para un sector importante de la sociedad colombiana la esperaba. Otros, que creo que son mayoritarios, tienen mucha prevención frente a esta posibilidad. Consideran que la JEP no cumplió con el mandato establecido en el acuerdo del Teatro Colón y que este tipo de situaciones, lo analizábamos con el general Mendieta, Joely, hace muy pocos minutos, confirman que la impunidad va a reinar no solamente con algunos excombatientes que no van a pagar las sentencias que corresponden al principio de justicia con cárcel por la comisión de los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra que se cometieron durante 50 años en el conflicto colombiano, y que aún vinculados con temas de narcotráfico, como aparentemente el señor Jesús Santrich estaría vinculado, terminan en la calle. Algo que va a ser muy fuerte, Joely, y creo que muy seguramente va a ser el escenario que tendremos que analizar la próxima semana. Va a estar relacionado con la llegada del señor Santrich, porque colegas de él, los abogados que lo acompañaron en todo este procedimiento, nos han confirmado que él sí va a tomar posesión de su curul en la Cámara de Representantes por el resto del periodo, casi 3 años que le corresponden, por lo menos en esta primera etapa. 4:41 de la tarde, imágenes desde el interior de La Picota, la cárcel al sur de Bogotá, la capital colombiana. Jesús Santrich en proceso de liberación. Veíamos a los oficiales tomarles unas huellas dactilares. Lo vemos sentado en una silla de rueda, portando playera y
y pantalón de color claro con las gafas que tradicionalmente usa. No se ve que tenga ningún dispositivo especial para resguardar su integridad física, toda vez que a la mañana su abogado nos había confirmado a RCN Radio que se había autoinfligido unas marcas en los brazos. Ahí lo vemos en completo estado de salud, por lo menos lo vemos consciente, Está consciente, ¿no? Y muy seguramente lo que tenemos la oportunidad de ver en estos momentos es el procedimiento, ¿no? Establecido por los organismos de medicina tan pronto una persona abandona las instalaciones penitenciarias por cuenta de una orden de captura emitido por una autoridad competente. Esos procedimientos son realmente ágiles, se comprueba cuál es su estado de salud, si hay alguna anomalía o alguna situación por fuera de lo normal, se deja registrado, se hacen las correspondientes recomendaciones médicas, se toman las huellas dactilares e inmediatamente sale. Y por lo que podemos ver ahí, Joely, si bien va en una silla de ruedas, aparentemente la situación no es crítica, es fuertemente custodiado por miembros de la Guardia del INPEC, que es la autoridad que se encarga de su protección. Imágenes exclusivas de NTN 24. Es el momento en el que Jesús Santrich es notificado por personal del INPEC de su posterior liberación. Le están poniendo algunas marcas dactilares. Este fue el momento exacto en el que es notificado de que va a ser liberado. En este momento, 4:43 de la tarde, Jesús Santrich, sentado en una silla de ruedas, ya avanza a su liberación. Esta reja que divide la cárcel de La Picota de la Libertad del ex guerrillero de las FARC, Jesús Santrich, después de permanecer más de un año en proceso de investigación, presuntamente por haber conspirado en el envío de 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. La Jurisdicción Especial para la Paz determina hace 2 días que debe ser liberado porque no encuentra las pruebas para inculparlo y procesarlo por este delito. Se abren las rejas de la cárcel La Picota, 4:44 de la tarde en Bogotá. Jesús Santrich levanta la mano en señal de victoria. Está sentado en una silla de ruedas, fuertemente custodiado, Jairo. Hay que destacar esto por la tensión que se vive a las afueras de la cárcel La Picota. Vamos a escuchar si Jesús Santrich pronuncia algunas palabras. La prensa nacional e internacional está volcado en esta noticia en desarrollo. Está leyendo, perdón. Sí, señor, está leyéndole en este momento algo el CTI. Hay unos 6... ¿El micrófono? Leyendo algo que no... Nando, está ponchado, Nando. Cuidado a su derecha, Buenas tardes, atención, en este momento recupera la libertad el exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich. Ha salido en una silla de ruedas hasta aquí, a las afueras de la cárcel Picota. Jesús Santrich ya fue reseñado para dejarlo en libertad por el Instituto Nacional Penitenciario. Hay un gran movimiento acá de la Policía Metropolitana de Bogotá, también del SMAT. Ya está en libertad Jesús Santrich en este momento. Sin embargo, aquí vemos también personal del CTI de la Fiscalía que acaba de llegar aquí a las afueras de la cárcel Picota en el sur de Bogotá. Jesús Santrich fue detenido el pasado 9 de abril del año pasado en el occidente de Bogotá y tenía una orden de extradición por parte de la Corte del Sur de Nueva York por el delito de conspiración para el narcotráfico. En estos momentos está aquí afuera de la cárcel Picota recuperando la libertad, pero sin embargo, pues hay personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. Hay varios hombres del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía también. La seguridad la está prestando la Policía de Bogotá, personal del SMAT y también del Instituto Nacional Penitenciario. Coronel, ¿qué es lo que pasa? Porque... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué están escondiendo? En estos momentos un investigador del Cuerpo Técnico de la Fiscalía General de la Nación dialoga con Jesús Santrich en estas imágenes acá. Desde esta mañana estamos a la expectativa. Se conoció que en la mañana Jesús Santrich él mismo se causó algunas heridas
pero fue atendido por el personal médico de la cárcel Picota, y en un comunicado oficial el INPED pues señaló que no era nada de gravedad. Hay que decir también que se encuentra aquí personal del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que también lo ha estado acompañando. Hace algunos minutos salió aquí de la cárcel Picota Gustavo Gallardo, uno de sus abogados defensores. Sin embargo, no quiso dar ninguna declaración a los medios de comunicación. Sigue aquí a las afueras, a pocos metros de la puerta principal de la cárcel Picota, Jesús Santrich. Parece que lo van a volver a ingresar, Coronel, ¿fue recapturado? Parece que fue recapturado nuevamente Jesús Santrich, porque hay personal del CTI que nada tiene que hacer en estas diligencias, porque estas diligencias, cuando una persona recupera la libertad, realmente pues hemos estado durante muchos años en estas libertades, y lo que se hace es que la libertad pues la da el INPED y ya verifica que no haya ninguna otra orden de captura, y pues solamente pues ya pues queda en libertad. Por favor, aquí hay personal de la ONU. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue recapturado? ¿Qué es lo que pasa, por favor? ¿Fue recaptura? Parece que fue una recaptura. Hay personal también aquí de la Procuraduría. Procurador, parece que Jesús Santrich pues se les pidió otra orden de captura en su contra, porque varios agentes del CTI esperaron aquí 3 metros después de quedar en libertad, y pues hablaron con él y también le informaron, al parecer, de una nueva orden de captura. Fue devuelto. 4:48 de la tarde en Bogotá. Al parecer Jesús Santrich ha sido recapturado. Por ahora ha sido reingresado a la cárcel La Picota. Elementos del CTI estaban en el lugar donde permaneció a las afueras de La Picota por alrededor de espacio de 5 minutos. Jairo Libreros, es una situación irregular una vez que había sido liberado, pero la Fiscalía de Colombia es la encargada de, en todo caso, emitir esta nueva orden de captura, si es que estamos hablando en esos términos, Jairo. Así es un poco sorprendente cuando vimos nosotros la presencia de los integrantes del Cuerpo Técnico de Investigaciones que están identificados con la sigla CTI. Sí nos llamaba mucho la atención, porque generalmente estos procedimientos inmediatamente cruza el umbral de la cárcel. Ellos se encuentran en total libertad, pero que nuevamente, como lo vemos en estos momentos en las imágenes, aparentemente los miembros del CTI lo están notificando de una nueva orden de captura. Esas son las imágenes que veíamos donde los elementos del CTI, los que tú estás mencionando, le acercan una información. Él comienza a hacer recepción de la misma. No se alcanza a ver si la firma o únicamente está siendo notificado. Permanece unos minutos a las afueras de La Picota con la tensión que ustedes ven, cómo empiezan a resguardarlo, a blindarlo, precisamente por la cantidad de policías, de prensa, de seguidores y de detractores que se reúnen a las afueras de la cárcel La Picota. Ahí es notificado y minutos después lo vuelven a ingresar a la cárcel La Picota. Jairo, ahora ya está al interior nuevamente de este centro penitenciario. Veíamos ahí que lo acompañaban miembros del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Su abogado Gustavo Gallardo había salido con anterioridad. En este momento Jesús Santrich está al interior nuevamente de La Picota. No sabemos no podemos confirmar si ha sido recapturado por orden de la Fiscalía, pero eso debería de ser el proceso, Jairo. Sí, pues hay que tener en cuenta, como lo decíamos anteriormente, que la Fiscalía es quien ostenta la competencia, no solamente para adelantar investigaciones penales, sino para solicitar a los jueces órdenes de captura para personas que aparentemente hayan cometido delitos. El cuerpo armado de esa Fiscalía, ese cuerpo que tiene las funciones de policía judicial que le permite adelantar este tipo de actividades, como es notificar una orden de captura o recoger evidencias o pruebas judiciales, como se dice en otros lugares de América Latina, es precisamente el CTI, el Cuerpo Técnico de Investigaciones, que es una institución que nació de la mano con la Fiscalía General de la Nación en el año de 1991, y es un cuerpo técnicamente preparado para este tipo de situaciones. De todas maneras, Joely, hay que tener en cuenta que... Vamos a escuchar lo que sucede a esta hora a las afueras de la cárcel La Picota.
al pueblo colombiano, al proceso de paz, y creo que hoy el proceso de paz está en grave riesgo con esta recapitulación. Es decir, Jesús pasaría la noche aquí como están las cosas. No sabemos, es que aquí hay un problema de lealtad procesal de la Fiscalía, es decir, al señor lo tenían dentro de la picota y la Fiscalía entiendo que recurre en este momento una medida, pero no sabemos qué haya detrás de esto, la verdad. Pero es muy grave, es muy grave. ¿Hay personal del CTI que le informaron, hablaron con él y al parecer? No, es que los abogados no nos han querido dar información, de ningún tipo de información, ese es el problema. ¿Había otra investigación contra Jesús Santrich? No sabemos, hasta este momento podemos constatar que no tenía ningún requerimiento judicial, por eso precisamente se cumplen todos los protocolos en la cárcel. ¿Va a ingresar a la picota, abogado? Tenemos el derecho de ingresar, obviamente, sí. ¿Qué le ha dicho el otro abogado, el doctor Gustavo Garrido, que estuvo con él y hace pocos minutos salió? No, es que no hay ningún... Ahora estoy con el abogado. Doctor, con esa cámara, ¿qué información tienen ustedes, abogado? No hay ninguna información en este momento por parte de la Fiscalía General de la Nación. No hay ninguna información. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? No, tenemos que efectivamente conocer cuáles son las razones por las cuales es detenido, pero esto francamente es una burla, ¿sí? Es una burla al proceso de paz, una burla al pueblo colombiano que está con este proceso de paz. ¿Existe la posibilidad, doctor, de que haya otro proceso aquí en Colombia? ¿Y por eso sea esta recaptura? Perdón, es que quiero... Perdón, déjame permiso. Es uno de los abogados de... Es uno de los abogados. 2:53 de la tarde en Bogotá, fuera de la cárcel La Picota. El que ve usted en pantalla de traje color café es uno de los abogados de Jesús Santrich, que ha sido reingresado a este centro penitenciario. El abogado ha dicho que no tiene información sobre si se trata de una segunda orden de captura. Hay que recordar que la orden de extradición para Jesús Santrich había sido emitido por una corte en Nueva York, pero en este momento ese proceso, la primera orden de captura ya había sido cerrada después de que la Jurisdicción Especial para la Paz había ordenado su libertad y había ordenado frenar esta orden de extradición. En todo caso, Jairo Libreros, estaríamos hablando de una potencial segunda orden de investigación, de un segundo proceso contra Jesús Santrich. Así es, una de las hipótesis que podemos manejar en estos momentos que hay una segunda solicitud con fines de extradición. La Fiscalía sí tiene esa competencia, está claramente identificado bien por el procedimiento que se cayó ante la Jurisdicción Especial de la Paz o por lo que ha sido el trámite habitual en casos de extradición. La Fiscalía tiene la competencia para dictar esa orden y presentarlo igualmente ante la JEP para que se adelante el proceso de garantía de no extradición. Es la primera hipótesis que tenemos en cuenta, porque hay que tener algo claro. El señor Jesús Santrich en estos momentos se encuentra supeditado y bajo subordinación de la Justicia Especial para la Paz. Todas las órdenes de captura están suspendidas. Si aparece una nueva orden de captura, inmediatamente en el trámite de los próximos días sería igualmente suspendida y él estaría en libertad. La única opción que vemos en estos momentos es que se haya presentado una segunda solicitud de captura con fines de extradición, que puede ser por otro tribunal de los Estados Unidos o una corte que esté investigándolo por la comisión de delitos después del 1 de diciembre de 2016. 4:55 de la tarde en Bogotá, tensión afuera de la cárcel La Picota. Hay elementos de la policía, detractores y seguidores de Jesús Santrich. El ex guerrillero de las FARC ha sido reingresado a este centro penitenciario La Picota en el sur de Bogotá. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el desarrollo de esta noticia. De la tarde, 2 minutos en Bogotá. Jesús Santrich ha sido recapturado en Colombia.
La Fiscalía General de Colombia ha emitido una nueva orden de captura por delitos anteriores contra el exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich. A esta hora, Santrich se encuentra al interior de la cárcel La Picota. Ustedes tienen imágenes en vivo desde el sur de la capital colombiana, donde se ve este helicóptero al interior también de la cárcel llamada La Picota. Hace unos minutos, Jesús Santrich había sido puesto en libertad, en silla de ruedas, decaído, que con gafas, con sandalias, había hecho la señal de la victoria, y en ese momento elementos del CTI y del IMPEC se acercaron a él para hacerle una notificación, y de inmediato fue resguardado por elementos de seguridad de Colombia para que fuera reingresado a la cárcel La Picota, donde en este momento permanece ya bajo custodia de las autoridades colombianas. Hace unos minutos también, ante los micrófonos de RCN, uno de los abogados de Jesús Santrich decía que no tenía información al respecto de este nuevo proceso en contra de su defendido. En este momento les podemos confirmar que la Fiscalía General de Colombia ha confirmado que hay una nueva orden de captura contra Jesús Santrich. Jairo Olivreros, nuestro analista permanente en NTN 24, tendrían que ser delitos cometidos con anterioridad, que no están bajo la jurisdicción de la Jurisdicción Especial para la Paz, que no estaba bajo este procedimiento de protección de estas garantías, y por eso es que lo pueden reingresar a la cárcel La Picota. Así es, hay que tener en cuenta que un número importante de procesos que se adelantaron durante las épocas correspondientes al conflicto armado tienen un récord especial. No solamente se trata de investigaciones, en muchos casos existen procesos con sentencias que han pasado a cosa juzgada. La gran mayoría de delitos en donde estuvieron involucrados los diferentes combatientes de las FARC fueron recaudados por el Consejo Superior de la Judicatura. La Fiscalía General de la Nación también presentó una relación, y esa relación fue presentada ante las autoridades competentes en la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Por qué era importante recoger de una manera integral estas investigaciones o sentencias ya consolidadas del pasado? Para que tan pronto como se presentara algún miembro de las FARC para someterse a la JEP, todos los procesos, bien sea con sentencias ejecutoriadas o las investigaciones en curso, fueran suspendidas e inmediatamente ese miembro de las FARC tuviera la oportunidad de beneficiarse de la libertad inmediata, bajo el compromiso de acudir ante la JEP en todos los casos que fuera necesario y estuviera dispuesto a contar verdad, justicia y reparación. Lo que estamos viendo ahora puede obedecer o algún problema que se presentó con un proceso que no fue relacionado, o la comisión de un segundo delito, sea por narcotráfico o por cualquier otro delito consagrado en el Código Penal, va a la Fiscalía ante un juez de garantías y se solicita la captura. Quizás Joely tiene más información que nos permita entender qué está ocurriendo. Sí, Jairo, 5 de la tarde, 6 minutos. Tenemos un comunicado de prensa de la Fiscalía General de la Nación, comunicado de prensa número 195, fechado el día de hoy, 17 de mayo del 2019. Tiene varios puntos. El primero explica la decisión adoptada por la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz el 15 de mayo de 2019 en el sentido de disponer la libertad inmediata de Seuxis Pausias Hernández Solarte, Jesús Santrich, como consecuencia de la garantía de no extradición que le fue concedida, fue oportunamente acatada por la Fiscalía General de la Nación. Las imágenes que les teníamos en vivo hace unos minutos. 2. En el fundamento de esta providencia se dispuso que las autoridades judiciales nacionales investiguen la conducta de narcotráfico por la cual las autoridades de Estados Unidos requieren en extradición al señor Hernández Solarte. 3. Como producto de la cooperación judicial internacional, en las últimas horas se han incorporado nuevas evidencias y elementos de prueba que dan cuenta con claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico atribuidas a Hernández Solarte. Dentro de esas nuevas evidencias se obtuvo por fiscales colombianos adscritos a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico la declaración del señor Marlon Marín. 4. Con fundamento en lo anterior, el día de ayer se solicitó a un juez de control de garantías de Bogotá la emisión de una orden de captura contra Hernández Solarte, la cual fue dispuesta por el funcionario judicial y ya se hizo efectiva. Dice a la letra, la Fiscalía hace pública esta información por razones de interés
general. Vamos a hacer el análisis de esta noticia en desarrollo, es decir, este comunicado, esta decisión de la Fiscalía había sido tomada desde el día de ayer con base a estas pruebas. Tenemos estas imágenes, 5 de la tarde, 7 minutos en Bogotá. Al parecer, Jesús Santrich va a ser abordado a este helicóptero que se encontraba desde minutos antes de su liberación al interior de la picota. Vemos un dispositivo de seguridad acompañando a Jesús Santrich. Es un helicóptero de la policía colombiana, ya está en marcha. Al parecer lo van a subir en cumplimiento de esta nueva orden de captura. Jairo Libreros está aquí con nosotros. Son 5 de la tarde, 8 minutos. Están subiendo a Jesús Santrich, una noticia en desarrollo que sin duda alguna está impactando no solamente a Colombia, sino a todos los que siguen esta noticia en desarrollo. Ya el personal de seguridad se está alejando, va a despegar este helicóptero de la policía colombiana de la cárcel La Picota, 5 de la tarde, 8 minutos. Jairo, esta nueva orden de captura emitida desde el día de ayer, en primera instancia, las autoridades colombianas cumplen las órdenes de la JEP de ponerlo en libertad y de frenar esa primera orden de extradición. Sin embargo, se lleva a cabo esta nueva orden de captura y este nuevo procedimiento contra Jesús Santrich. Así es, hay que tener en cuenta que con base en la investigación por solicitud de las autoridades norteamericanas se pudo establecer un intercrímenes y unas actividades o conductas punibles que ameritaban el estudio por parte de las autoridades colombianas, manteniendo la costumbre que ha sido el objeto de trabajo en los procesos de extradición entre Colombia y Estados Unidos. Se le dio un punto de privilegio a la solicitud de orden de captura con fines de extradición, pero tan pronto se cae esta posibilidad por la aplicación de la garantía de no extradición, las autoridades colombianas le solicitan a un juez de control de garantías que tenga en cuenta las evidencias que fueron entregadas por el gobierno norteamericano, las actividades y evidencias que hacían parte del proceso de recolección de información de la Fiscalía General de la Nación, y se abre un proceso por narcotráfico, pero en esta ocasión está relacionado con lo que ocurrió en Colombia, los encuentros que se dieron lugar entre diferentes personas que hacen parte de estas actividades. Se habla igualmente de la presencia de agentes encubiertos que tuvieron la oportunidad de grabar diferentes comunicaciones y establecer la relación entre la venta de narcotráfico y el pago de aproximadamente 15 millones de dólares para garantizar esta situación. Lo que estamos viendo entonces en términos generales es que se abre en el país una investigación penal por narcotráfico que no tiene nada que ver con la solicitud de extradición que la JEP suspendió para garantizar la no extradición de alguien que estaba acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz, y muy seguramente este procedimiento también tendrá que ser notificado a la JEP, y creo que el capítulo jurídico de enfrentamiento entre los abogados del señor Jesús Santrich, los magistrados de la JEP y los investigadores del CTI va a tener nuevos capítulos en las próximas semanas. Jairo Libreros, quiero retomar la información que acabo de leer en este comunicado de la Fiscalía General de Colombia. Hace referencia a una persona en particular, Marlon Marín, que es sobrino de Iván Márquez. Nosotros tuvimos conocimiento de esta investigación contra Jesús Santrich por haber delinquido en un operativo para trasladar 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Con ese video que ustedes tienen en pantalla, una de las personas que se encuentra junto a Jesús Santrich, junto a los miembros de los cárteles de la droga mexicanos, están Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, que hay que recordar que está en Estados Unidos y había sido sujeto de declaraciones, estaba al parecer cooperando con las autoridades estadounidenses para poder establecer el mecanismo y el operativo para trasladar cocaína, para trasladar drogas desde Colombia hacia Estados Unidos, con la ayuda de Jesús Santrich en el marco del proceso y posterior firma y ejecutamiento del proceso de paz, del acuerdo de paz en Colombia. Es decir, mientras ellos negociaban en estas imágenes, que también está Marlon Marín y Jesús Santrich, el proceso de paz y la firma de los acuerdos de paz se desarrollaba en Colombia. Y con base en esta nueva información, después de lo que las autoridades de Estados Unidos habrían recopilado de voz de Marlon Marín, podría haberse desarrollado esta nueva orden de captura contra Jesús Santrich. Es decir, podrían establecer cuáles son las pruebas contundentes
por narcotráfico contra Jesús Santrich. Sería una de las líneas de investigación por las cuales ha sido reingresado. Y a esta hora, 5 de la tarde, 12 minutos en Bogotá, Jesús Santrich ya es trasladado en helicóptero hacia el búnker de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, el primer proceso que la Jurisdicción Especial para la Paz había decidido frenar y por tanto poner en libertad a Jesús Santrich ha quedado cerrado en esos términos, pero con unas nuevas pruebas que son la base para que la Fiscalía emita este comunicado y esta información habría sido recapturado. Jairo. Así es, estamos ante una investigación nacional que puede tener el apoyo y la cooperación de autoridades internacionales, especialmente la DEA de Estados Unidos, pero hace parte de un proceso completamente diferente que busca judicializar las conductas punibles del señor Jesús Santrich cometidas en Colombia y el papel que va a jugar el sobrino de Iván Márquez, que también hizo parte del indictment que se presentó en su momento para extraditarlo a él. Él acepta que se acelere la extradición, no tenía compromisos con la Jurisdicción Especial para la Paz, no era excombatiente de ese grupo guerrillero que en su momento se sometió a las autoridades colombianas, y él, sabemos por diferentes fuentes desde Estados Unidos, que fue aceptado como testigo protegido de la Fiscalía General de la Nación para que entregara mayor información que permitiera no solamente la judicialización de Jesús Santrich, sino de diferentes actores en el proceso del narcotráfico que tengan un papel importante en la compraventa de ese alijo de drogas que tú citabas y que hace parte de los videos que han circulado en los últimos días por cuenta de la decisión que adoptó la Justicia Especial para la Paz. Esas evidencias y los testimonios son relevantes y muy seguramente van a permitir no solamente que el señor Santrich pierda los beneficios propios que le otorgaba la JEP, sino que tenga que afrontar este proceso como un civil cualquiera, en condiciones de ciudadano colombiano, en donde se va a respetar sus derechos fundamentales, sus garantías procesales se respetarán, pero tendrá un manejo completamente diferente porque no estará en Justicia Especial para la Paz. Ahora, quiero retomar el punto 3 del comunicado emitido por la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Dice, como producto de la cooperación judicial internacional, en las últimas horas se ha incorporado nueva evidencia y elementos de prueba que dan cuenta con claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico atribuidas a Hernández Solarte, a Jesús Santrich. Dentro de esas nuevas evidencias se obtuvo por fiscales colombianos adscritos a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico la declaración del señor Marlon Marín Marín. Es decir, se puede constatar y se puede comprobar el tiempo, el modo y el lugar de estas presuntas negociaciones, de este delito para mercar con tráfico ilegal de drogas. Sería la primera parte, y la segunda parte, que sería irrefutable, la declaración de Marlon Marín Marín. Mi pregunta va en dos sentidos. Por un lado, ya no hay vuelta atrás para esta potencial extradición en caso de que se lleve a cabo este proceso. Y segunda, si Marlon Marín Marín ha sido la pieza clave como testimonio contra Jesús Santrich, también su tío y todos los miembros implicados en esta investigación de guerrilleros de las FARC vinculados al narcotráfico tendrían que ser investigados. Es no solamente Jesús Santrich, sino que potencialmente Iván Márquez y a lo mejor otros miembros del partido FARC estarían investigados. Eventualmente, hay que tener en cuenta que con la información que se tiene al momento de la presentación hace un año, el indictment donde se solicita la extradición de Jesús Santrich y de otras personas, no aparecía el nombre de Iván Márquez, pero con el paso del tiempo se quiso asociar. Es más, la excusa que presenta Iván Márquez es que lo quieren involucrar en este proceso de narcotráfico para ser despojado de las prerrogativas y privilegios que le concedió el acuerdo de paz, su condición de senador durante 4 años, y por eso él opta ante la falta de condiciones mínimas de libertad, dice él, en no presentarse, en no posesionarse y pasar a la clandestinidad. Yo creo que muy seguramente existen evidencias, los testimonios son muy importantes en un primer momento para que un juez ordene la captura del señor Jesús Santrich, pero toca ser vencido en juicio Jesús Santrich. Las pruebas sí son irrefutables, los abogados tienen la posibilidad no solamente de conocerlas, sino de aportar otras pruebas, y con base en eso un juez
tendrá que tomar la decisión que corresponda. Estamos apenas en los primeros momentos del inicio de un nuevo proceso penal que muy seguramente puede conducir a la cárcel al señor Santrich y de manera particular a que responda ante la Jurisdicción Especial para la Paz, no en condiciones de transición, sino como en los procedimientos ordinarios por la comisión de los delitos que se logren probar que cometió durante su permanencia en las FARC en el conflicto armado colombiano. De hecho, en el punto 2 de este comunicado dice: en el fundamento de esta providencia se dispuso que las autoridades judiciales nacionales, es decir, de Colombia, investiguen la conducta de narcotráfico por la cual las autoridades de Estados Unidos requieren en extradición al señor Hernández Solarte. Esta parte de investigación se tiene que llevar en reclusión de Jesús Santrich en Colombia, o puede ser en reclusión de Jesús Santrich, pero ya en Estados Unidos, porque sale de este modelo de la JEP. No. Sale de los beneficios que le otorga la JEP, pero la JEP mantiene la competencia para investigarlo, pero le aplicaría las normas del procedimiento ordinario. Eso por un lado. Muy seguramente no se vería beneficiado con una pena que no es precisamente de privación de la libertad, pero sí unas penas restrictivas entre 3 y 5 años. Lo que muy seguramente vamos a ver de un lado es que va a mantener su condición de detenido mientras se adelanta la investigación por narcotráfico. Es un delito que tiene una pena mínima superior a los 4 años establecida en el Código Penal, y en segundo lugar, al revivirse o las sentencias o las investigaciones penales relacionadas con la comisión de otros delitos, la situación se convierte mucho más gravosa. Lo que estamos viendo es el reflejo de una investigación internacional que ahora se va a trasladar en términos o en circunstancias de modo, tiempo y lugar en el caso colombiano por parte de la Fiscalía General de la Nación. Tormenta política, tormenta judicial en Bogotá, Colombia, 5:19 de la tarde. Jesús Santrich está siendo trasladado en helicóptero hacia el búnker de la Fiscalía Nacional después de que las autoridades de la propia Fiscalía ha emitido una nueva orden de captura en su contra con base en una investigación en términos internacionales, con base en declaraciones de Marlon Marín. Nuevamente Jesús Santrich está bajo la custodia de autoridades de Colombia. Es Jairo Libreros, gracias por este análisis aquí en la tarde de NTN 24. Nos de la tarde, 26 minutos en Bogotá. La noticia en desarrollo: Jesús Santrich está nuevamente bajo custodia de las autoridades colombianas una vez que la Fiscalía General de la Nación emitió una nueva orden de captura contra el ex guerrillero de las FARC. Él salió por unos minutos de la cárcel La Picota. Ahí fue rodeado por miembros del CTI, de la policía colombiana, fue notificado. Esos son los momentos en los que es notificado de esta nueva orden de captura. Permaneció por unos minutos en libertad después de hacer la señal de la victoria, sentado en esta silla de ruedas, con sandalia, con ropa ligera, con sus gafas habituales. Ahí es notificado por las autoridades colombianas de esta nueva orden de captura. Afuera de La Picota había un importante dispositivo de seguridad de personas para resguardar la integridad tanto de la prensa como de los detractores, como los seguidores de Jesús Santrich. Después de que fue notificado y rodeado por las autoridades colombianas, fue reingresado a La Picota. De ahí lo llevaron hacia un helicóptero de la policía colombiana, al que fue subido por estos miembros de seguridad colombiana. Estaba a bordo de este helicóptero, lo trasladaron al búnker de la Fiscalía colombiana aquí en Bogotá, Colombia, 5:27 de la tarde. El desarrollo de esta noticia: la Fiscalía General de la Nación colombiana ha emitido un comunicado explicando que se ha liberado una nueva orden de captura contra Jesús Santrich con fecha del 15 de mayo, en el sentido, primero que nada, de disponer la libertad inmediata de Jesús Santrich como consecuencia de la garantía de no extradición que le fue concedida y fue oportunamente acatada por la Fiscalía. En el punto 2, se dispuso a las autoridades judiciales que investiguen la conducta de narcotráfico por la cual las autoridades de Estados Unidos requieren en extradición al señor Hernández. Punto 3, como producto de esta cooperación internacional, se retoman una serie de evidencias que se obtuvo por fiscales colombianos adscritos a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, la declaración del señor Marlon Marín. Y el punto 4, con fundamento en lo anterior, el día de ayer se solicitó a un juez de control de garantías la readmisión
de la emisión de una orden de captura contra Jesús Santrich, la cual fue dispuesta por un funcionario judicial y ya fue efectiva. Esa orden de captura fue ejecutada esta tarde, minutos después de que Jesús Santrich había salido de la cárcel La Picota. Esas son las imágenes del helicóptero en el que fue trasladado hacia el búnker de la Fiscalía colombiana. Tengo a Nicolás Uribe, analista político y columnista. Gracias por estar con nosotros en el análisis de esta noticia. Bienvenido, Nicolás. Mil gracias, Joely. Es un placer para mí estar con ustedes en este momento. ¿Cuál es el momento político, el momento judicial que se está viviendo en el desarrollo de esta noticia? Jesús Santrich fue liberado después de que la JEP ordenara esto y que frenara la orden de extradición a Estados Unidos, pero nuevamente recapturado. A través de un comunicado, la Fiscalía ha notificado esta noticia a la comunidad nacional e internacional. ¿Qué momento se está viviendo en este momento? Pues a mi manera de ver es apenas lógico. La verdad es que la Fiscalía General de la Nación tenía desde el momento en que los Estados Unidos le aportaron la solicitud para que tramitara la captura de Jesús Santrich, la posibilidad de, por los mismos hechos, una vez tuviese algunas pruebas, de abrir un proceso en Colombia en contra de este ex jefe guerrillero. El fiscal anterior, Néstor Humberto Martínez, decía que no había querido hacerlo en tanto que él no quería violar la garantía del non bis in idem, y dado que ya había un proceso abierto en el exterior, no debería abrirlo en Colombia. Sin embargo, pues las propias pruebas incluidas en el fallo de la JEP son suficiente evidencia, sumadas a las que vemos hoy que se aportan en el comunicado de la Fiscalía, para que la propia Fiscalía hubiese tramitado ahora, abierto un proceso y expedido una orden de captura legalizada por un juez de garantías. Ahora, evidentemente, pues Santrich será puesto otra vez en conocimiento de un juez de esta naturaleza para legalizar la captura, para tramitar por los mismos hechos, esta vez por la vía de la institucionalidad colombiana y no norteamericana, la posible ocurrencia del delito de narcotráfico y concierto para delinquir. Luego, Nicolás, es apenas natural y era previsible que esto pudiera suceder. Apenas natural y previsible, es decir, está dentro del marco legal, pero quiero hacerte una puntualización. El exfiscal Néstor Humberto tenía los elementos judiciales para emitir esta misma orden y lo evitó. Fue una omisión, fue un error que pudo incluso haber emitido esta orden de investigación, o no tenía nada que ver y tenía que ser como lo hemos visto esta tarde, primero puesto en libertad y después esta nueva orden de captura. No, a mi manera de verlo habría podido hacer desde el primer momento. Sin embargo, él explicaba ante esta pregunta, y lo hizo de manera reiterada, que se había abstenido de hacerlo porque respetaba el fuero de competencias de los Estados Unidos y se habría querido mantener en ese propósito. Luego, ahora se hizo, no se viola la ley, no es un incumplimiento de la decisión de la JEP, sino es simplemente el trámite ordinario de cualquier desmovilizado de las FARC que, habiendo delinquido con posterioridad a la firma del acuerdo, corresponde su conocimiento a la justicia ordinaria. Esto no tiene ningún elemento de violación, no tiene incidencia de interferencia del Ejecutivo, es simplemente el funcionamiento de la institucionalidad. Ahora, en funcionamiento de esta institucionalidad, ¿cuáles son los pasos que siguen en el proceso contra Jesús Santrich? Pues básicamente ahora vendrá una etapa de legalización de captura, en donde la Fiscalía deberá demostrar que ha capturado a Santrich conforme a las formas legales y deberá ser presentado de manera preliminar para vincularse al proceso conforme a lo que se ha manifestado, es decir, concierto para delinquir y el tema para el narcotráfico. Desde esa perspectiva, lo que pasa diferente ahora a lo que pasaba antes es que deberá probarse ahora sí de fondo y en detalle con las pruebas existentes que Jesús Santrich estaba confabulado para enviar coca a los Estados Unidos, lo cual es por supuesto también un delito en Colombia. Y parece ser, por el comunicado que han leído ustedes de la Fiscalía, que a lo que ya vimos en el fallo de la JEP, con una serie de interceptaciones, con el propio testimonio de Santrich diciendo que efectivamente la reunión con los narcos mexicanos ocurrió en su residencia y ocurrió con posterioridad al acuerdo,
también una serie de testimonios que han sido allegados con pleno cumplimiento y control de garantías por jueces para acopiarlos en el proceso. Testimonios de Marlon Marín, que fue uno de los asistentes a la reunión, extraditado por supuesto, y que aparentemente está colaborando con la justicia. Luego lo que veremos es el inicio de un proceso penal con el ánimo de que se pueda finalmente procesar la comisión de un delito de concierto para delinquir en materia de narcotráfico, con posterioridad al acuerdo por parte de un desmovilizado de las FARC que había ofrecido su colaboración para dejar los crímenes y reinsertarse a la vida civil. Claro, Nicolás, con el testimonio de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, como una prueba contundente en este proceso, ¿no habría marcha atrás para que Jesús Santrich enfrentara una sentencia por narcotráfico en territorio colombiano y posteriormente una extradición a Estados Unidos? ¿O cuál es el proceso? No, yo lo que creo hoy es que el trámite es innecesario desde el punto de vista de extradición. La JEP negó, o más bien le dio la garantía de no extradición a Santrich. Yo lo que esperaría es que con las pruebas que tenemos, que todos hemos visto, en donde oímos a Santrich cultivando televisores y tratando de exportarlos como si Colombia fuese una potencia en la materia, era evidente que aquí estábamos hablando de cantidad de narcotráfico, sobre la plata ya entregada y demás. Lo que yo espero es que la Fiscalía pueda copiar las pruebas necesarias en este proceso, pueda demostrar la culpabilidad de quien hoy está detenido, y sobre esa base los jueces pues no tengan la menor duda de que lo que estaba sucediendo con posterioridad al proceso era la comisión de nuevos delitos, y de esa manera condenarlo a las penas correspondientes por incumplimiento, por reincidencia, y de esta forma no solamente se dé cumplimiento a lo que dice el acuerdo de paz, y esto me parece que es importante. El acuerdo de paz no protege a quienes delinquieron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz, sino que le establece también penas hasta, si no estoy mal, 20 años de cárcel por cuenta de esas conductas. Luego, esto está previsto por el acuerdo de paz y no es un desafío al mismo, sino efectivamente la aplicación de los contenidos acordados con las propias FARC para quienes desistieran del cumplimiento del acuerdo y siguieran delinquiendo con posterioridad a la firma del mismo. Sin embargo, cuando fue la recaptura de Jesús Santrich, uno de sus abogados hacía declaraciones ante los micrófonos de RCN y decía que el proceso de paz está en riesgo. El propio Jesús Santrich decía que habían sido un montaje por parte de la DEA, por parte de las autoridades estadounidenses e incluso algunas colombianas, en todo momento, de alguna manera, desertificando las pruebas en su contra. Además, uno de las personas claves en esta investigación en Estados Unidos que hace una declaración es Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, exguerrillero también de las FARC. Yo te quiero preguntar, en este momento, ¿el proceso de implementación de los acuerdos de paz está más firme que nunca porque se está cumpliendo la letra que ellos mismos habían firmado, o por el contrario, se está desmoronando lo poco que se había avanzado en este proceso de implementación de paz, porque obviamente vemos a un hombre que había sido beneficiado por este acuerdo y que ahora va a rendir cuentas ante la justicia colombiana? Tal cual, hay dos interpretaciones. Hay personas que sostienen que esto es la vulneración y el desmonte del proceso de paz, porque meter a la cárcel a una persona que cometió delitos pues significa su desconocimiento. Pero lo que hay que explicarle a la opinión pública es que estaba previsto de manera concreta y específica esta hipótesis. Y lo que se decía respecto de la misma era que quienes se desmovilizaban tenían el compromiso de no seguir delinquiendo, y que si lo hacían tendrían las consecuencias que hoy estamos viendo. Es que serían procesados de manera ordinaria por la justicia y tendrían incluso penas más benévolas que las que se le aplicaría a un delincuente común, pero que en ningún caso podría entonces premiarse con impunidad a aquellos delitos con ocasión o cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo de paz. Luego, yo creo de esta manera es que el acuerdo se fortalece. Y se fortalece porque le da un instrumento de cumplimiento y de certeza para que los colombianos sepamos que quienes se desmovilizaron
al menos 10.000 o 12.000, de acuerdo a las cifras oficiales, pues tengan la obligación real de cumplir con los instrumentos y con los compromisos de verdad, justicia y reparación, y por supuesto con la no reincidencia. La reincidencia con posterioridad a la firma no está contemplada ni protegida por los beneficios penales del acuerdo de paz. Y en este momento lo que estamos viendo es precisamente un caso de esa naturaleza, en donde una persona desmovilizada delinque con posterioridad y pues se le aplica lo previsto en el acuerdo. Aquí no hay ninguna invención, no hay ni una introducción de una modificación, sino es simplemente la consecuencia lógica de la hipótesis que traía el propio acuerdo de La Habana. Por último, el partido FARC se va a desmoronar porque vemos a uno de los sobrinos de Iván Márquez dar testimonios contundentes contra Jesús Santrich, otro exguerrillero, que incluso se hablaba de la posibilidad de que tomara el control de su curul. Vamos a ver un caos al interior del partido, una serie de declaraciones en contra de sus propios miembros, en todo caso, perder esa fuerza política como FARC. Yo la verdad esperaría que los miembros de las FARC reconsideraran toda esta diatriba en contra de las decisiones de la justicia. Lo que le sirve al partido de las FARC es distanciarse de manera absoluta de quienes siguen narcotraficando con posterioridad al acuerdo. Lo que le sirve al partido de las FARC para ganarse el cariño popular no es el de seguir conviviendo con el delito, sino separarse de él. Por esta razón, están en mora, a mi juicio, de distanciarse de personas que, como el Paisa o como Iván Márquez, no han cumplido con los instrumentos previstos en la justicia transicional, y en este caso, y en igual sentido con Santrich, quien creo que no le cabe duda a ningún colombiano que todavía se dedicaba a negocios ilícitos y particularmente al narcotráfico con posterioridad a la firma del acuerdo. Luego, lo que más le conviene al partido de las FARC es ser un partido dentro de la legalidad. Lo que menos le conviene es seguirse asociando con criminales que cometen crímenes y siguen atentando contra el pueblo colombiano. Yo creo que las FARC tendrá que reflexionar y al final va a terminar en esta conclusión, y es que para jugársela por la política hay que dejar de delinquir y hay que romper esos lazos con el crimen, que son precisamente los que los mantuvieron vivos durante tanto tiempo. Es Nicolás Urias. Información en otras noticias. En Nicaragua, un preso político murió este jueves durante un supuesto intento de motín en la cárcel La Modelo en el municipio de Tipitapa. Se trata de Eddie Antonio Montes Pralín, de 57 años. El opositor detenido en octubre por participar en las manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega tenía doble nacionalidad, nicaragüense y estadounidense. Según el reporte oficial, 6 oficiales más resultaron heridos en medio del presunto intento de motín. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos dicen que 17 presos también resultaron heridos. El gobierno de Estados Unidos ha pedido que se investiguen los hechos en que murió el también ciudadano americano. Nos acompaña a esta hora Vilma Núñez, fundadora y presidenta del CENID. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Sí, muchas gracias. ¿Cuál es el reporte de los hechos que tiene usted en los que murió Eddie Antonio Pralín? Sí, para nosotros ha sido, como Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, un golpe muy fuerte. Anoche mismo reaccionamos con un comunicado en el cual planteamos nuestra posición, que de alguna manera ya habíamos adelantado que eso podría ocurrir, en vista que los presos políticos en Nicaragua no solo están presos cumpliendo injustas condenas, sino que están siendo sometidos a una permanente tortura. No solamente la tortura que origina estar en cárceles completamente inhóspitas, sino que son agredidos de manera permanente. Nosotros tenemos reportado, y lo vamos a hacer en un informe que vamos a publicar el día martes, recopilado la serie de agresiones brutales que de manera colectiva y de manera individual han recibido los presos políticos de Nicaragua en las celdas del sistema penitenciario, que obedece órdenes directas de la Oficina del Carmen, donde opera prácticamente el Estado Mayor de la Represión, dirigido por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Le quiero preguntar, ¿cómo se puede registrar un intento de motín si es veraz, si se puede comprobar esta versión de que hubo un intento de motín en el interior de esta cárcel? Yo no le podría llamar motín. Incluso pasa lo siguiente, hay varias situaciones que nos llevan a no poder caracterizar ya como motín esta situación. En primer lugar, los antecedentes que ya le he mencionado. Y en segundo lugar, lo que podemos pensar es que lo que allí se dio fue una actitud de resistencia precisamente a la represión de que estaban siendo víctimas. Hay también otra situación como de oportunidad. En ese momento estaba en el centro penitenciario el Comité Internacional de la Cruz Roja, que estaba precisamente desde el día 15 realizando inspecciones para constatar la grave situación de violaciones a derechos humanos que estaban enfrentados los reos. Entonces, a lo mejor esto yo no lo sé directamente, esto no lo ha informado nadie, pero a lo mejor los presos quisieron llamar la atención de la Cruz Roja y entonces hicieron, como ellos saben protestar, cantar el himno, protestar, reclamar. El gobierno, como siempre, oculta la verdad y no da las informaciones adecuadas. Hasta este momento solo ha emitido un comunicado donde primero dijo que el muerto, el señor Eddie Montes, estaba herido y después ya dijo que se había muerto cuando se le estaba prestando auxilio. Y hasta allí nomás, y se resiste precisamente a confesar. Bueno, pero además dijo de que había habido un forcejeo porque los reos habían querido desarmar a los custodios y en eso se había ido un tiro. Vean, tenemos testimonio, tenemos evidencia que han salido de la cárcel. Allí no se trató de un forcejeo, allí se trató de una agresión abierta por una cantidad de antimotines que desde tempranas horas y desde días anteriores se encontraban dentro del penal armados con fusiles AK. Y ahí hay testigos que dicen que escucharon por lo menos 10 disparos. No fue solamente el disparo que mató a don Eddie. Y la consecuencia de esa gran cantidad de heridos que existe y que en este momento son 17 los que están en una grave situación y hay otros que están en menos situación de gravedad, pero hay más de 30 personas lesionadas. Sí, pero permítame interrumpirla, presidenta, porque usted está contradiciendo la versión oficial. Dice que es con información que ha podido recopilar usted y que le han hecho llegar a través de testimonios en el sentido de que no es un motín, sino una agresión. Para empezar, eso es muy importante. Yo le pregunto, ¿una agresión deliberada para aniquilar a los llamados presos políticos, para deshacerse de la gente que protesta en las calles y que señala los excesos cometidos por el régimen de Daniel Ortega y que por esas protestas están encarcelados? ¿El régimen de Ortega los quiere matar? Yo no puedo decir que lo que quería era matarlo, pero sí definitivamente profundizar la represión para seguir intimidándolo, para seguir torturando prácticamente, intimidando a sus familiares, que la gente no siga resistiendo, porque parece mentira. Se sigue la resistencia, cada día sigue y se encuentran nuevas formas que pasan inadvertidas para los medios internacionales porque no son masivos. Pero la presión y la decisión de sacar a Daniel Ortega, al costo que sea, se mantiene. Y definitivamente esta persona ya ha dado muestra de que solo con la represión se puede mantener en el país, porque ha perdido totalmente el apoyo y el respaldo popular. Y otra forma es impresionante cómo él a toda costa quiere destruir una rendijita de especie de salida para buscarle una salida no violenta a esta situación, que era un diálogo que se ha entorpecido de todas formas precisamente por las acciones del gobierno. Entonces yo no sé si esto también era una provocación para que la Alianza Cívica abandone el diálogo.
partiendo de que todos los funcionarios del gobierno responden a las órdenes y tiene una corresponsabilidad directa el presidente Daniel Ortega, le pregunto, ¿usted cree que la vida de los presos, en este caso presos políticos, está resguardada o pueden morir al interior de las cárceles por orden de Daniel Ortega? No, vea, la vida de los presos está en riesgo. Definitivamente no es por casualidad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 2 días de oficio le solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas previsionales para que, y la está tramitando de manera expedita para 17 de estos presos que constantemente son agredidos. Y el gobierno tiene que rendir informe a la Corte, como ella se lo solicitó el lunes. No hay prórroga para ese periodo y nosotros esperamos que en la próxima semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgue esas medidas previsionales. Tienen sobrada razón también todos los familiares que se encuentran masivamente frente a la cárcel de Tipitapa buscando cómo el gobierno dé información, el sistema penitenciario de información y no dice ni dónde están los presos, ni qué hospitales están, ni en qué situación se encuentran. Le agradezco a Vilma Núñez, fundadora y presidenta del CENID, por estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos con otra información. El presidente Donald Trump planea enviar a cientos de migrantes indocumentados que se encuentran a la frontera con México hacia el sur de la Florida. Las autoridades de los condados Broward y Palm Beach, a donde llegarían cerca de 270 extranjeros por semana, dicen que no están preparadas para recibirlos. En Miami, Paola Serna tiene toda la información. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, esta ha sido una noticia que fue tomada por sorpresa para las autoridades tanto del condado de Palm Beach como el condado Broward. Y es que el primer mandatario planea comenzar a enviar inmigrantes indocumentados que están solicitando asilo a estos condados del sur de la Florida. Las autoridades han manifestado pues esta preocupación ya que no se encuentran preparados para recibir a cientos y quizás a miles de indocumentados. Si tantas personas van a estar entrando al condado Palm Beach, tal vez tengamos que decretar el estado de emergencia en el condado porque no contamos con los recursos. Necesitamos un mejor plan, como dijo el alguacil. Primero, para poder manejar todo esto. Nuestros recursos ya son escasos y la Asociación de Policías piensan que con planificación e incluyéndonos en esa planificación podríamos atacar esta situación de una forma mejor de cómo se nos fue presentado. Un tema interesante es que ni el condado de Broward ni el condado de Palm Beach tienen ciudades santuario. Es decir, las ciudades que integran cada uno de estos condados tienen la obligación de denunciar o de dar a conocer al Departamento de Inmigración sobre la detención de cualquier persona que no tenga los documentos legales. Sin embargo, son los 2 condados más demócratas aquí en el estado de la Florida, por lo cual algunos analistas aseguran que esto pudiera tener un mensaje del presidente Donald Trump. Pues sí, es un mensaje absolutamente contradictorio, pero que tiene que ver también con el hecho concreto que Broward County y Miami-Dade County pueden darle vuelta a un resultado electoral, particularmente en un estado como la Florida, donde históricamente los resultados han sido tan, pero tan parejos, ¿no? El mismo presidente Trump ganó por muy pocos votos acá, y más que seguro el 2020, el resultado va a ser también extraordinariamente cercano. Entonces, crearle un impacto negativo a Broward, ¿no?, es, pues obviamente, en mi opinión al menos, creo que tiene pues matices políticos muy fuertes. Al conocer sobre esta posibilidad, el senador de la Florida, el republicano Marco Rubio, ha dicho que justamente la llegada masiva de inmigrantes indocumentados a territorio estadounidense ha terminado abrumando el sistema. La información desde Miami. Continúen ustedes con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Muy buena tarde también para ti. Y Donald Trump emprende una campaña para defender su nuevo plan de reforma migratoria presentado este jueves. En su cuenta de Twitter posteó varios mensajes en los que presiona a los demócratas para que apoyen su iniciativa. El republicano insiste que en la frontera sur hay una crisis por la migración irregular. Los mensajes de Trump se dan en momentos en los que analistas políticos indican que el presidente no tendría los votos necesarios en el Congreso para que su reforma pueda ser aprobada.
Los demócratas ahora se dan cuenta de que hay una emergencia nacional en la frontera y que si trabajamos juntos puede solucionarse de inmediato. Necesitamos los votos demócratas y estaremos bien. La patrulla fronteriza está deteniendo personas en la frontera sur en un número récord. Los hombres malos, de los que hay muchos, están siendo detenidos y serán enviados a casa. Aquellos que liberamos durante el ridículo vacío legal del catch and release están siendo revisados y serán retirados próximamente. Todas las personas que están ingresando ilegalmente a los Estados Unidos ahora serán retirados de nuestro país más adelante mientras construimos nuestras fuerzas encargadas de la remoción y mientras las leyes cambian. Por favor, no se acomoden mucho porque ustedes se irán pronto. ¿Le darán los demócratas a nuestro país la tan necesitada victoria en inmigración antes de las elecciones? Es una buena oportunidad. Llegamos al final de la tarde por hoy. Síganos en Twitter. Los espero en una hora más en el informativo. Pásela muy bien.